Ok, ya me chipé. Antes de, bueno, vean ustedes, ahí van a ver en la grabación lo feo que sale, lo que estoy haciendo. ¿Mm? Van a ver lo feo que sale y por eso es que yo no, ahora sí. ¿Están viendo esa pantalla, no ven? ¿Sí? El material genético. Ok. Hoy día, jóvenes, les voy a explicar las bases químicas de la herencia, que es un repaso de bioquímica. Ayer y la anterior semana hemos visto un repaso de histología y la célula. Ahora vamos a ver un repaso de las bases químicas de la herencia, que ustedes ya la conocen. Y el periodo que yo les voy a explicar es entre 1900 y 1944. Resulta que ahora nosotros sabemos que el material genético se transmite de manera física, o sea, de padre a hijo. ¿Mm? Pero al principio, ¿mm?, no estábamos muy seguros de cuál realmente era el material genético en términos químicos o bioquímicos, no se sabía. De hecho, cuando Mendel dio sus leyes, él no sabía que era un gen. No había, de hecho, la palabra gen o alelo, cuando Gen envió publicó sus leyes. Por lo tanto, al inicio había una pregunta: ¿cuál es el componente genético? ¿Las proteínas o los ácidos nucleicos? ¿Mm? Y de hecho, esta incertidumbre de que eran las proteínas el material genético, los ácidos nucleicos el material genético, se mantuvo hasta la década de los 40. Y hasta eso, la mayoría de los científicos decían, pucha, parece que son las proteínas. Y enseguida vamos a ver el por qué. Hay tres factores que contribuyeron para que exista la inclinación de todos los investigadores a decir que son las proteínas la fuente de variación genética. Uno, todo lo que está en la célula, todo lo que ven, la mayor parte de lo que tenemos en nuestro organismo son proteínas. De hecho, como zootecnistas también vendemos proteína. En el huevo hay proteína, la carne es proteína, la leche tiene un contenido proteico, todo tiene proteína. Por lo tanto, decían, wow, la fuente de variación tiene que ser las proteínas. Luego, las investigaciones que se hacen de acuerdo a las necesidades o a lo que los investigadores estaban dándole más importancia. Y uno de esos es el tetranucleótido de Levene, que enseguida vamos a ver. Levene era un investigador que se preguntó algo, midió y llegó a una conclusión. Por lo tanto, todos los que leyeron a Levene dijeron, si Levene está en lo correcto, pucha, parece que son las proteínas. Y lo otro era 1900, se redescubrieron las leyes de Mendel. Hugo de Vries redescubrió las leyes de Mendel y todo el mundo empezó a investigar si lo que dijo Mendel, si lo que dijo Hugo de Vries en las arvejas o en el microorganismo que estudió de Vries, que no me acuerdo cuál es igual en los tomates, es igual en la papa, es igual en todo. O sea, investigan una cosa completamente diferente y no les estaba importando mucho el ADN, si el material genético era proteína o era ácido nucleico. Entonces, hay mayor cantidad de proteínas. Levene había dado un resultado científico muy interesante y todos los demás científicos estaban investigando otra cosa. ¿Qué creen que están investigando los científicos ahora? O hace 2 años, cuando estábamos en olas de pandemia, ¿qué creen que los científicos investigaban? ¿Mm? Al virus del COVID. Todo el mundo. Yo creo que el virus del COVID es el más conocido ahorita que cualquier otro virus. El primer factor, abundancia de las proteínas. Oigan,
por todo lado hay proteínas en nuestro organismo y en los organismos vivientes. De hecho, más del 50% del peso molecular seco pertenece a estas moléculas, ya que las células y nuestro organismo posee tal cantidad, se creía justamente que tenían la función de material genético. O sea, tanta diversidad que hay debe deberse a las proteínas. El ADN sí ya fue descubierto. Miren, en 1868 estudia por primera vez Mischer el ADN. ¿Y cómo hace? Separa los núcleos del citoplasma celular y de ahí aísla una sustancia ácida que lo llamó nucleína. Mischer demostró que la nucleína, y esto es importante, contenía grandes cantidades de fósforo, no de azufre. Azufre es lo que más tienen las proteínas. Bueno, pero no relacionó Mischer eso. De hecho, no sabía que era ADN. Cuando se desarrollaron mejores técnicas de análisis, se vio que los ácidos nucleicos estaban formados por 4 bloques moleculares similares llamados nucleótidos. Ahorita vamos a recordar qué es un nucleósido, qué es un nucleótido. Y ahí viene el segundo factor. Un investigador, Levene, en 1910 se le ocurre medir las cantidades de ácidos nucleicos que hay en el núcleo. Entonces lo que él ha hecho es extraer los ácidos nucleicos del núcleo y en 1910, bueno, pues habían balanzas, pero comparen una balanza con una balanza electrónica de precisión de cualquier laboratorio donde pongo un gramito o un miligramo o un microgramo y ¡pum!, lo mide automática y electrónicamente. En 1910 no había nada, era una pinche balancita que no podía medir bien, pero Levene dijo voy a medir. Y observó que todo era igual, que era la misma proporción de ácidos nucleicos. ¿Qué significa eso? Que Levene dijo, bueno, aquí no hay mucha variación, yo mido la misma cantidad de adenina, timina, citosina y guanina, y todo el mundo se quedó con la idea del tetranucleótido de Levene. O sea, 4 bases ATGC, que son, ¿no ves?, la citosina, la guanina, la timina, la adenina, y que no tienen variación entre ellas. Por lo tanto, todo el mundo decía, sí, son las proteínas, porque como una estructura de 4 nucleótidos unidos así covalentemente, tan simples, van a suministrar tanta información bioquímica para que haya tanta variación de un animal a otro, de una especie a otro, de un hermano a otro. No, el material genético tienen que ser las proteínas. Además, cada proteína viene de la unión de 20 aminoácidos y muchos son esenciales. Eso es importante, por ejemplo, para la gente que no come carne, que no come leche, que no come mantequilla, que no quiere grasa. Hay aminoácidos esenciales que no podemos nosotros sintetizar o necesariamente tienen que ser suministrados en la dieta. Y con esos aminoácidos que vienen a ser los ladrillos sobre los cuales se edifica una proteína, pues son muchos. Y hay diversas formas de hacer una proteína, y van a ver enseguida. Por lo tanto, esa forma de actuar de las proteínas refuerza el hecho de que hasta 1944 todavía no había algo cierto y se pensaba mucho que la proteína era la función, la que daba la variación genética. Bueno, ¿y qué son los aminoácidos? Son 20 aminoácidos. No voy a entrar, esto es bioquímica, no les voy a preguntar yo el grupo amino, el grupo ácido, aquello, no. Eso ya lo han visto, pero saben que hay 20 aminoácidos, que algunos son hidrófobos, otros son ácidos, ¿verdad? Entonces tenemos la alanina, la valina, la leucina, la isoleucina, la prolina, la metionina, fenilalanina, triptófano, glicina, serina, todos esos. El tercer factor era el área de investigación.
La mayoría, hasta 1940, la mayoría de los investigadores estaban ocupados estudiando la genética de la transmisión y las mutaciones. Y podría yo ver dentro de la genética de transmisión las no mendelianas como la herencia ligada al sexo, por ejemplo, que en 1910 Morgan empezó a estudiar. Es como les digo, el 2019 y el 2020 no ha habido ningún virólogo que no haya estudiado el COVID. Todo el mundo ha estudiado el COVID. Lo mismo era, descubrieron las leyes de Mendel. Lo que Mendel hizo en las arvejas, ¿será igual en las papas? Lo que Mendel hizo en las arvejas, ¿será igual en las moscas? Lo que Mendel hizo ahí, este ha hecho en moscas, yo voy a hacer en ratones. Todo el mundo estaba investigando, perdón, se me cayó investigando eso. Y las mutaciones. Esta aparente equivocación, porque en realidad no fue una equivocación del EBN, porque era simplemente los medios de medición que tenía, las herramientas no eran tan precisas como son ahora. Duró hasta la década del 40, cuando Chargaff, y esto queda importante, no hay nada que quede escrito en piedra en la ciencia. Todo cambia. Entonces Chargaff dijo, a ver, Levene en 1900, de tanto tiempo, 30 años atrás, hizo una medición de los ácidos nucleicos y dijo que era 1,1,1. Levene no tenía los instrumentos que yo tengo, dijo Chargaff. Ahora tengo balanzas de mejor precisión. Y dijo, voy a repetir el experimento de Chargaff. Y resultó que no era 1,1,1. Levene estaba equivocado, no por él, sino por sus instrumentos. Entonces, después de que Chargaff demostró que el tetranucleótido de Levene era diferente, empieza a cambiar la cosa. Vamos con las pruebas a favor del ADN como material genético. ¿Cómo? Ahora ya sabemos, nadie duda, nadie puede decir, ¿será que el ADN? Aunque algunos en este mundo están diciendo que la Tierra es plana, que nosotros estamos girando alrededor del Sol, que nos vamos a morir porque nos han puesto la vacuna. Un montón de cosas, a pesar de que la ciencia da las respuestas y es lo que es, ¿no? Es el ADN. ¿Quién es el que determina realmente? Y lo voy a buscar y se los voy a poner como recurso, a pesar de que creo que está en el texto también. ¿Quién es o quiénes son los que determinan realmente que el material genético es el ADN? Son 3 investigadores en 1944. Avery, MacLeod y McCarthy. Y su estudio le llaman el principio transformante. Este experimento constituyó la prueba directa de que es el ADN y no las proteínas los responsables de la herencia. Primero vamos a ver nuevamente virus y bacterias, porque ciertos virus infectan también bacterias. Y porque se reproducen rápido y se pueden manipular experimentalmente, es pues bien fácil trabajar con virus y bacterias. Ayer creo que les dije, ¿no ve? Ustedes van a ser padres a sus 28, 30 años y hace 2 semanas la población de virus que existía ha cambiado y ha tenido miles de generaciones. Pero el experimento, y esto es importante, siempre digo, todo lo que experimentamos, todo lo que nace, no nace así. Me levanté y digo, oye, he descubierto esto. No, es trabajo arduo. Los investigadores trabajan leyendo lo que hacen otros investigadores, estudiando de cerca lo que hacen otros investigadores. Y como Chargaff, volviendo a leer lo que Levene hizo y repitiendo lo que Levene hizo. Si es correcto, vuelve a salir lo mismo.
La base para el trabajo de Avery, MacLeod y McCarthy no empieza, miren dónde empieza, en 1927, o sea, en 1944, Avery, MacLeod y McCarthy dicen, es el ADN, el material genético. Pero su trabajo se remonta a 1927, cuando Griffith, que era un médico del ministerio, estaba ocupadísimo estudiando por qué se moría la gente de neumonía, así como ahora toda la gente estaba preocupándose de por qué se muere la gente de COVID. En 1927 se estaba muriendo la gente de neumonía y un agente principal que demostró Griffith que era causante de esto era el Streptococcus pneumoniae. Y este Streptococcus tenía cepas virulentas y otras que no eran virulentas. ¿Y de cómo sabía Griffith que era virulento y que no era virulento? Ustedes ahora están llevando bacteriología, virología. En bacteriología las van a enseñar a hacer agar sangre, agar rosa, van a sembrar, van a hacer crecer colonias de bacterias. O sea, la bacteriología no es nueva. De hecho, desde que se descubrió la célula y se inventó el microscopio y se empezó a trabajar con la célula, lo primero que fueron a hacer fueron tinciones, manipulamos, a tal grado que ahora hacemos cultivos celulares. Pero en ese tiempo había las prácticas de bacteriología. ¿Y qué es lo que le daba la virulencia o la no virulencia a la bacteria? O sea, ¿qué hacía que una bacteria nos enferme o no nos enferme? Y era básicamente su virulencia era dada por una cápsula que protege a la bacteria, una cápsula de polisacáridos, que cuando la bacteria entra al organismo, el organismo dice, oye, este no es peligroso. Están encapsuladas. En cambio, perdón, no están encapsuladas, ¿verdad? Las virulentas están encapsuladas. Engañan a nuestro organismo. Nuestros agentes que están ahí fagocitando objetos extraños, a bacterias extrañas, a algo que cause totalmente extraño, dicen, no es nada. En cambio, la bacteria que no tenía esa cápsula, inmediatamente lo detectaban y decían, este es un extraño, y se la comían, fagocitaban. Por lo tanto, las bacterias no fagocitadas que engañaron nuestro sistema inmune, que tenían la cápsula de polisacáridos, son virulentas porque producen la neumonía. Eso ya sabía Griffith. ¿Y cómo podía a simple vista decir esta bacteria va a producir neumonía, esta no? Las sembraba en placas de agar y las no encapsuladas, o sea, las que no producen la enfermedad, porque cuando entren al organismo, inmediatamente el organismo lo va a reconocer y se la va a fagocitar, producían colonias rugosas. Y las encapsuladas, las que producían la enfermedad, porque nuestro sistema inmune no podía detectarlas, producían cepas lisas. Entonces, por tal motivo, Griffith podía cultivar cepas virulentas y no virulentas y saber cuál era cuál. Ahora, Griffith sabía que solo las células que causan la enfermedad, que se llaman virulentas, vivas producen neumonía o enfermaban a los ratones. Si yo mato las bacterias y las introduzco muertas al ratón, no le pasa nada al ratón, no se enferma. O sea, claro, ya maté. Y ese es un principio de las vacunas, por eso les he dicho, a ver, vean, se inactivan los virus, se inactivan las bacterias, se matan, hay diferentes. Claro que van a ver con más calma en otras materias, pero tenemos que ver nosotros un poco para hablar o saber de qué estamos hablando. ¿Qué hizo Griffith? Hizo un experimento y dijo, y pensó, a ver, dijo, inyecto a los ratones células vivas no virulentas y también que no van a causar la enfermedad,
porque son no virulentas, el ratón las va a matar, el sistema inmune del ratón las va a eliminar. Y voy a meter también las células virulentas muertas que tampoco causan la enfermedad. Como ninguno de esos va a causar la enfermedad, los ratones tienen... ¿Mm? Pero después de días todos los ratoncitos murieron. Y sacó sangre, aisló las bacterias de los ratones muertos y para su sorpresa mostró o encontró bacterias vivas. Un momento, a ver. Si puso las vivas que no causan enfermedad y puso muertas a las que causan la enfermedad, y puso las bacterias muertas que tampoco causan la enfermedad, o sea, ninguna debería haber causado enfermedad, porque unas están vivas, pero no causan la enfermedad, y otras están muertas y cuando yo las pongo solitas no causan la enfermedad. ¿Por qué murió el ratón? ¿Por qué morían los ratones? Él no dijo, oh, resucitaron, no dijo, hay algo que está transformando a las bacterias. Miren, está en el libro, esto también, miren este gráfico, miren, aquí está. ¿Qué sabía Griffith? Si yo inyecto bacterias virulentas al ratón, el ratoncito muere de neumonía. Si yo inyecto las vivas no virulentas al ratoncito, el ratoncito vive, no le pasa nada. Si yo a estas bacterias virulentas las mato por calor y así muertas se las pongo al ratón, el ratón vive. Por lo tanto, vive con las no virulentas y vive con las virulentas muertas. ¿Qué hizo Griffith? Juntó las vivas no virulentas con las virulentas muertas. Y dijo, bueno, si esta no mata y esta no mata, juntos tampoco van a matar al ratón. Para su sorpresa, el ratón muere. Saca sangre del ratón, analiza los tejidos del ratón y resulta que puede extraer bacterias virulentas vivas. Él no pensó que habían resucitado cualquier cosa, no. Él dijo, aquí hay un principio, algo que está transformando las no virulentas en virulentas. La conclusión de Griffith fue que las bacterias virulentas muertas eran de alguna forma responsables para convertir a las no virulentas en virulentas. Lo llamó el fenómeno de la transformación y sugirió que el principio transformante podría ser parte de la cápsula de polisacárido o algún otro compuesto, pero no vio todavía que en realidad es el ADN. Ese principio transformante fue replicado in vitro. ¿Se acuerdan que ayer les dije, hay una forma de hacer transgénicos que nunca se ha podido replicar, que el italiano en una batidora prácticamente batió 2 plantas y sacó una transgénica? Nadie más pudo replicar, pero esto fue replicado in vitro, o sea, in vitro en laboratorio, ya no con ratoncitos. En 1931, Dawson confirma las observaciones de Griffith y amplía su trabajo. Eso es lo que hace un investigador, ¿eh? Incubaron células virulentas muertas por calor con células no virulentas vivas y recuperaban células virulentas vivas. Por lo tanto, ya no era necesario inyectar ni matar ratoncitos, todo se podía hacer en laboratorio. Y obviamente refinan los experimentos de laboratorio, ya usan extractos crudos de células lisas y jugosas, filtran el contenido de las células y logran replicar todo esto en laboratorio. Y atribuyeron esto, pero a una modificación fisiológica, no genética. O sea, hay un principio transformante, pero ese principio transformante parece que no es la genética, sino es algo que las bacterias vivas fisiológicamente activan algo y se vuelven virulentas. Total, al final la virulencia y no virulencia es leve, simplemente una capsulita de polisacárido. Por ahí inactivan la cápsula de polisacárido, hay alguna interacción entre las muertas y las vivas se convierten se transforman en
virulentas. Y 10 años después de eso, Avery, MacLeod y McCarthy fehacientemente escriben un artículo que es clásico, que voy a intentar buscarlo, creo que no lo tengo, pero lo tenía en algún lado, pero se puede buscar y en el libro está explicado, ¿sí? E informan que han obtenido en estado puro el principio transformante y que es el ADN. Ahí está en el libro también este gráfico donde indica, y hay varios, ¿verdad? Textos que pueden ver todo eso, pero bueno. ¿Cómo es? Yo les explico esto cortito, pero van a leer ustedes, por favor, en el texto, está ahí. Comenzaron con grandes cantidades de cultivo. Avery y sus colaboradores reconocieron las implicaciones del trabajo, eso es lo que dice, pero yo les voy a explicar el gráfico. Miren, ¿qué hicieron ellos? Hicieron grandes cultivos, ¿no ve? O sea, en un matraz, no grandes también, pero una cantidad buena de cultivo. Y luego estos homogenizan y empiezan a extraer. A ver, en esa parte estaba todo. Estaba el ADN, estaba el ARN, estaban las proteínas, estaban los carbohidratos, estaban los lípidos y empiezan a extraer uno por uno. A ver, dicen, primero vamos a extraer todo lo que es carbohidrato, lípido y proteína. Y después de extraer carbohidrato, en especial carbohidratos y lípidos, ¿verdad? Ocurre la transformación. Entonces, descartan a los carbohidratos y a los lípidos. Sacan la proteína con una proteasa y se produce la transformación. Y hasta ahí ya, chao proteína. Porque, ¿se acuerdan que hemos dicho de 1900, hasta 1944? Por eso aquí ellos son los que sacan la proteína. Todo el mundo está, no todo el mundo, había indicios de que efectivamente es la proteína. Pero aquí lo descartan. O sea, en un saque ya lo descartan. Dicen, no son los carbohidratos, no son los lípidos, y con una proteasa eliminan la proteína, por lo tanto, eliminan la proteína y se produce el principio transformante. O sea, se muere el ratoncito, si es que volvemos a los ratoncitos. Y ahí dicen, no es la proteína. ¿Qué nos queda? ARN y ADN. Con una enzima eliminan el ARN y se sigue produciendo el principio de transformación. Por lo tanto, hasta ahí saben que no es el ARN, no es la proteína, no son los carbohidratos, no son los lípidos. ¿Qué queda? El ADN. Eliminan el ADN con una enzima, ribonucleasa, y no se produce la transformación. Por lo tanto, el material genético que produce la transformación es el ADN y eso es lo que determinan Avery, MacLeod y McCarthy en 1944. De ahí nuevamente, como todo el mundo empieza a hacer lo que Avery, MacLeod y McCarthy hizo, ahora lo hacen con virus, con bacteriófagos, como Escherichia coli, y obviamente ahorita van a ver cómo otra. Obviamente que ustedes van a ver virología, pero un virus es un organismo zombie, yo le llamo, ni vivo ni muerto. Y lo único que hace es introducir su material genético, secuestrar las células, un terrorista biológico realmente, y hace que la célula trabaje para él y la mata después. ¿Cuál es la estructura del virus? La cosa más sencilla que puede haber. Proteína por fuera y ADN o ARN adentro. Hay virus ADN y hay virus ARN. Y el ADN es una simple cadenita. ¿Qué hace el virus? Inmediatamente lo único que hace el virus es adherirse a una célula, ¿verdad? E introduce su material genético. El material genético del virus ya está en toda esta célula viva y él deja de existir prácticamente la chalona, miren, la carcasa queda afuera, la proteína. Hasta ahí llegó el virus. Pero
Lo único que hace es introducir su material genético en la célula. La célula, este material genético viene al ADN de la célula, miren, bien, introduce su material genético y empieza, la pobre célula está secuestrada y ya empieza a hacer lo que el ADN o ARN del virus le dice, que es replicar más virus. Replica mayor cantidad de virus y mata la célula. Y salen miles de millones de virus y van a otra célula. Es lo único que hace el virus. Miren, aquí está. El virus tiene una cubierta proteica. El virus introduce su material genético. La chalona se desprende, que ya nos importa, porque la célula ya está enferma o secuestrada, y lo que hace es producir más virus y mata la célula. Y así nos mata el virus. En 1952, casi 10 años después de Avery, MacLeod y McCarthy, replican lo mismo, pero ya ahora con algo interesante. Ya estamos bastante tecnificados y tenemos experiencia en, se me fue el nombrecito, radioactivos, en tratar materiales radioactivos. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el descubrimiento de la energía atómica, si bien fue algo terrorífico y realmente aún se mantiene como algo complicado. Por ejemplo, ahora Rusia está diciendo que va a mandar misiles atómicos a Ucrania o a la frontera con Bielorrusia. O sea, sigue eso, porque realmente es una fuente de destrucción masiva. Bueno, podíamos ahora utilizar material radioactivo y trabajar con ello. Y eso es lo que hace Hershey y Chase. Y aquí, por ejemplo, tienen los virus y los hacen vivir y reproducir en un medio diferente. Estos de acá en fósforo radioactivo y estos de acá en azufre radioactivo. Los del fósforo radioactivo, después de muchas generaciones, van a tener su ADN radioactivo, porque hemos dicho que el fósforo es parte del ADN. En cambio, los que han crecido varias generaciones en azufre radioactivo, lo que va a ser radioactivo va a ser su estructura externa proteica. Entonces, con esto nos sirve para ver de una forma realmente inequívoca cuál es el material genético, si es la proteína o el ADN. Los virus que tienen el ADN marcado se unen a la bacteria y colocan su ADN marcado radioactivamente. Los virus que están marcados radioactivamente en su exterior, en su chalona, como yo le llamo, agarran e introducen el material genético no marcado a la bacteria. Y su chalona radioactiva se queda ahí y afuera. Del virus que es radioactivo en fósforo, salen fagos que están marcados. En cambio, de este se replica y salen virus no marcados. Por lo tanto, aquí, gracias a este estudio de la radiación, se confirma completamente lo que Avery, MacLeod y McCarthy habían dicho 10 años antes, 8 años antes, pero obviamente con una técnica mucho más innovadora y fehaciente. O sea, ya marco la proteína, marco el ADN y veo que sí entra el ADN marcado y no entra la chalona marcada. O sea que es el ADN el que manda. Y luego ya hay experimentos de transfección con las lisosimas, que no los vamos a ver aquí, que son ya experimentos que no vienen al caso para nosotros. Aquí está la famosa mitocondria, que ayer habíamos hablado, que tienen funciones energéticas, pero miren,
tienen el ADN circular. Y este ADN circular, como dijimos ayer, es ADN viral, ADN bacteriano que se ha incorporado a nosotros. Ahora, esta es parte de nuestro organismo. ¿Mm? Y las mitocondrias, como les he dicho, solamente se heredan de la madre. Aquí hay otra cosa interesante que también lo hemos visto ayer en mitosis, meiosis. Las células somáticas y las células que los gametos, que también se llaman diploides o haploides. Y hay una correlación en la ploidea. O sea, ¿qué quiere decir? Que si en una célula somática yo tengo 10, por decir 10 de ADN, aunque está mal dicho, en el óvulo y en el espermatozoide voy a tener 5. ¿Mm? Miren esta tabla. Si en humano en cualquier célula somática hay 7,3. En el óvulo y en el óvulo y en el espermatozoide va a haber la mitad, 7,3,25. Y eso se repite no solo en el humano, se repite en el pollo, se repite en los peces, se repite en todas aquellas especies en especial que forman gametos, que se reproducen de forma sexual. Entonces, hay una correlación casi perfecta de la haploidea. N y 2N. 3,25, 7. 0,1, 2. Miren, esto es casi 1 y esto es casi 2. O sea, hay una correlación muy buena de N a 2N. Después de que dicen que es el ADN, el material genético, todo el mundo empieza a estudiar el ADN, su estructura, su composición, y eso vamos a ver la próxima semana, la estructura del ADN. Pero las formas de estudiar el ADN hay varias. Por ejemplo, la luz ultravioleta, con la luz ultravioleta se puede irradiar las bacterias y se ven las longitudes de onda que son diferentes, se puede hacer una gráfica, miren por ejemplo, esta es una gráfica de proteínas, de ácidos nucleicos y de la proteína es esta. Más o menos, ¿cómo explico esto? Ahorita están viendo una ventana en su casa, en donde estén, y entra luz. Entonces, cuando la ventana está abierta, entra esta luz 20 o 260. Si yo cierro mi cortina, va a entrar menos luz. Por lo tanto, ya no va a ser 260, va a ser 280. Aquí entraba 260, o harta luz, al revés si quieren para que entiendan. Harta luz, 280. Cierro mi ventana, entra menos luz, 260. Esa es la forma de cómo se absorbe. La proteína absorbe la luz de una forma diferente que los ácidos nucleicos. Entonces, con eso hay pruebas, ¿no?, directas de que es el ADN o que hay el ADN y la proteína son diferentes. Luego hay pruebas directas y la más directa es lo que hemos visto ayer, los transgénicos. Saco el ADN de una especie, la pongo en otra y tengo un cerdito que expresa el gen del hociquito que brilla en la noche, igual que algún animalito de mar. Pero obviamente, antes no se podía, hasta 1944 en especial, dar así pruebas directas. Ahora ya se sabe, no hay ni para qué hablar. Y aquí están los animales transgénicos, o sea, inyecto en cigotos de ratón gen que codifica algo y se expresa en los tejidos del ratón, o sea, no hay por dónde. Esto indica que el ADN foráneo es funcional. Luego viene otra cosa importante, jóvenes, el código genético. Sí, ahorita voy a ver qué es esta de los tripletes. El código genético. Volvamos a recapitular. No sabíamos si era proteína o era ADN. Luego supimos que era la proteína y no el ADN. Después vimos la estructura y empezamos a estudiar cómo es el ADN. Ahora que sabemos que son los ácidos nucleicos, ATGC4,
¿Cómo es que hacen la variación? ¿Cómo es que se juntan esos 4 para poder determinar qué proteína, qué aminoácido van a formar? O sea, hay algo. Y, y no fue fácil, pero se encontró que la información genética funciona con un código que se llaman los codones o tripletes. Número 1. Las proteínas son compuestos químicos. Están implicadas en el transporte, en el soporte, inclusive en el sistema inmune. Para todo es proteína. Y muchas proteínas son enzimas que catalizan otras reacciones bioquímicas. Y los productos comerciales también son proteína, carne, leche, huevo. Las proteínas están formadas por polipéptidos, constituidos por aminoácidos. Ya hemos dicho que hay 20 aminoácidos diferentes. Entonces, ¿cómo es que ATGC puede hacer eso? ¿Mm? El código más simple sería que el ADN se relacionase una base de ADN con un aminoácido. Pero no da, o sea, a ver, ¿cómo les explico? Hay 20 aminoácidos y hay 4 bases. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo se va a formar 20 aminoácidos de 4? ¿Qué, ¿Qué unión va a haber de uno con uno con uno para que haya de 4, 20 tipos de aminoácidos? Y de esos algunos esenciales. O sea, uno a uno no da. Las posibilidades de 2 posiciones, 4 por 4, 16 me faltan aminoácidos. Son 20. Entonces llega una idea genial que la voy a buscar yo para también se las voy a pasar esto de cómo salieron, pero salieron los codones o los tripletes. Por lo tanto, el código genético consiste de tripletes, 3 bases adyacentes que codifican un aminoácido particular. Pero 4 por 4 por 4 da 64 tripletes. O sea que existe redundancia. ¿Qué significa? Que hay varias formas de escribir un aminoácido. Es mejor que haya mayor cantidad, mayor forma de escribir un aminoácido, pucha, que nos falten y no se puede escribir aminoácidos. Y hay 3 tripletes que no codifican nada y que son llamados de parada. Yo tampoco, esto ya lo han visto, en realidad estamos nada más recordando cómo funcionan los tripletes, pero aquí están los tripletes, miren. Aquí están los aminoácidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. He leído uno que es de parada. ¿Dónde está? 20. Porque aquí hay uno parada, otro parada y uno de inicio. ¿Dónde está? Ah, es este. La fenilalanina se puede escribir de 4 formas. Uracilo, uracilo, uracilo es fenilalanina. Uracilo, uracilo, citonina es fenilalanina. Uracilo, uracilo, adenina es fenilalanina. Uracilo, uracilo, guanina es fenilalanina. O sea que hay 4 formas para escribir este aminoácido. 4 formas para leucina, 3 para isoleucina y una sola para metionina, AUG. No se repite más. El AUG es metionina. 4 para valina, 4 para serina, 4 para prolina, 4 para treonina, 4 para casi todos 4 y solo metionina 1. 2 para tirosina, estos dos son. Y de parada hay 2, UAA y UAG. Dice, stop, hasta aquí llegaste. 2 de histidina, 2 de glutamina, 2 de asparagina, 2 de lisina, 2 de ácido aspartico, 2 de ácido glutámico, 2 de cisteína y 1 de parada. O sea, hay 3 de parada. UAA pare, UAG pare, UGA pare y 1 de triptófano. Así como hay 1 de metionina, hay una sola manera de escribir triptófano. Pero todos los demás aminoácidos tienen 4, 3, generalmente 4 y 2 formas de escribir. Entonces, hay mayor cantidad de codones y esta es la forma en que al principio decían, ¿cómo puede ser que cuatro
ácidos nucleicos A, T, G, se puedan dar tanta variación. Se combinan de a tres y tienen, y depende cómo se combinan, pueden escribir de varias formas un aminoácido. O sea que con 4 letras puedo crear 20 aminoácidos diferentes y la unión de los aminoácidos va a dar a las proteínas. Aquí está en otro, por ejemplo, U. Esto está. El otro material genético es el ARN, ¿verdad? El ARN, que en realidad lo vamos a ver la próxima clase, la próxima semana. Cómo y cuáles son 5 los más importantes, que ya lo saben también, ya han visto. Esto es un repaso, a mí solamente me interesa ver la parte de la estructura que enseguida vamos a ver. Y aquí es donde entramos a los ácidos nucleicos. Para repetir, y esto tenemos que saber bien para llegar al ADN. Hay nucleócidos y hay nucleótidos. Hay ADN y hay ARN. En el ADN, el ADN se empaqueta, ayer ya les dije. Y hay varios tipos de ARN, pero los más importantes, transferencia, ribosómico, nuclear, mensajero. ¿De qué se componen los ácidos nucleicos? De hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. A diferencia de las proteínas, no tienen azufre. Y el fósforo no es ocasional, siempre se encuentra. O sea, siempre hay fósforo. Por eso son ácidos. Son polímeros de elevado peso molecular que por hidrólisis se separan en sus constituyentes, que son justamente el ácido fosfórico, el azúcar, que es una pentosa, y varios compuestos nitrogenados que se llaman bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas pueden ser de dos tipos, púricas y pirimídicas. O sea, hay derivadas de la purina, derivadas de la pirimidina. Y las pirimídicas son dos, guanina y adenina. Las pirimídicas son dos, guanina y adenina. Y las púricas son tres, uracilo, timina, citosina. Una cosa importante, la timina solo se halla en el ADN. El uracilo solo se halla en el ARN. O sea, no hay uracilo en el ADN, solo en el ARN. Y no hay timina en el ARN, solo en el ADN. La unión de una pentosa y una base nitrogenada da lugar a un nucleócido. Pero el nucleócido solamente se va a convertir en un nucleótido cuando se une el tercero, que es el ácido fosfórico. O sea, un nucleócido es el azúcar con la base nitrogenada. Y ahí se une el ácido fosfórico y se forma un nucleótido. Y gracias al ácido fosfórico es que puede unirse ese nucleótido con otros miles de nucleótidos formando el ácido nucleico. Entonces, ¿qué tenemos que recordar de bioquímica? Que en el ADN hay azúcar, que es una pentosa. ¿Saben qué? En el práctico dice, dibuja una pentosa. Y yo a veces pregunto en el examen, dibuja una pentosa. Y me dibujan un círculo. Una pentosa es lo que ven ahí, 5, pentágono, 5. Y hay dos tipos de pentosas, la ribosa y la desoxirribosa. Y la diferencia es que la desoxirribosa le hace falta un grupo hidroxilo en la posición 2. Es totalmente igual la ribosa y la desoxirribosa, solo en la posición 2, aquí en la posición 2, varía, ¿verdad? Entonces, esta es una ribosa y una desoxirribosa. Ambos son azúcares pentosas. Y las bases son dos, púricas y pirimídicas. ¿Cuál es la diferencia? Son anillos. La pirimídica es un anillo de 6 lados que tiene carbono y nitrógeno. Un anillo de 6 lados. Eso es lo que quiero que, por favor, para la estructura del ADN, eso es importante. El anillo de pirimidina es un anillo de 6 lados. Y puede ser el anillo de 6 lados, puede ser la citosina, la timina y el uracilo. El uracilo solo se encuentra en el ARN, la timina en el ADN y la citosina en ADN y ARN. La citosina.
el uracilo y la timina son bases nitrogenadas pirimídicas que tienen un anillo de 6 lados. La guanina y la adenina son purinas y a diferencia de las pirimidinas tienen un doble anillo de 9 lados. Eso quiero que lo tengan claro para la próxima semana. Y hay la adenina y la guanina. Ya lo han visto. Los nucleósidos, por lo tanto, nucleósido es la unión de la base púrica o pirimídica con la ribosa o la desoxirribosa. Con la D-ribosa forman ribonucleótidos y con la D-desoxirribosa, desoxirribonucleósidos. Entonces, un nucleósido es el azúcar y la base nitrogenada. Y los nucleótidos es cuando el ácido fosfórico se une a ellos y se forma el nucleótido. Nucleósido es solamente el azúcar y la base. Cuando el ácido fosfórico se une, se forma un nucleótido. Y este es el que sirve de puente para unir muchos nucleótidos y se forma el ácido nucleico. Entonces, las bases nitrogenadas, hay la adenina y guanina que son doble anillo, y la citosina, timina y uracilo, que son de un solo anillo. Aquí hay otra cosa importante que tenemos que saber, ya saben ustedes. La adenina se puede unir con la guanina con la adenina con la citosina, pero hay algo importante: los puentes de hidrógeno. Para que una molécula bioquímica esté estable, no puede haber enlaces que no estén unidos. Por lo tanto, miren, la guanina y la citosina, aquí, guanina y citosina, se unen por medio de 3 puentes de hidrógeno. O sea, la citosina tiene 3 brazos y la guanina tiene 3 brazos y se unen. En cambio, la timina se une con la adenina. La timina se une con la adenina. ¿Por qué? Porque tienen 2 brazos. ¿Podría unirse la guanina con la adenina? Sí. Este brazo de la adenina se une aquí, este otro brazo de la adenina se une aquí, pero este brazo de la guanina quedaría libre y deja de ser una molécula estable. Para que una molécula sea estable, para que el ADN sea estable, la única forma es que la guanina se una con la citosina y la timina con la adenina, para que no haya ningún brazo suelto por ahí. Entonces, la guanina y la citosina tienen 3 puentes de hidrógeno y la timina y la adenina tienen 2. Y fíjense una cosita. Uno de doble círculo o doble anillo, perdón, se une con una de un anillo. Una de un anillo se une con una de doble. No se une una doble con doble o una sencilla con sencilla. Y la unión de esos, obviamente, miren, aquí está el ácido fosfórico, une y son los ácidos nucleicos. Para terminar, si no me equivoco, tenemos los niveles de empaquetamiento. Ayer habíamos visto el cromosoma. ¿Y qué es el cromosoma? ADN empaquetado. Cuando va a haber la mitosis, tengo que empaquetar mi ADN porque me voy a ir de un cuarto a otro, voy a mudarme. Entonces el collar de perlas o la doble cadena de ADN se empieza a enrollar y forma primero los solenoides, luego los bucles y luego 30 o 40 bucles hacen una roseta y varias rosetas terminan en un cromosoma. ¿Hay otras formas de ADN? Hay otras formas. El ADN A, el ADN Z, el ADN B, que no son funcionales y generalmente se los sintetiza en laboratorio. Por ejemplo, este tiene 11 pares. Ya en la próxima semana vamos a ver cuál es realmente el ADN. Dextrógiro, el ADN C, el ADN D, el ADN E, ¿no ves? Que no funcionan tal cual como el ADN
pero hay ADNs. Lo único que quiero que quede en claro es eso. La segunda categoría de ácidos nucleicos es el ARN, que lo vamos a ver en la funcionalidad que tiene este, y hay varios. El ribosómico, el mensajero, el transferente son los más importantes. Todos se originan como copias de una cadena, de parte de una cadena del ADN. Como en el ARN el uracilo reemplaza la timina, este es complementario de la adenina durante la transcripción y cuando se emparejan las bases. El ARN se puede caracterizar por su tamaño y se lo puede centrifugar y también por su peso de sedimentación o por su función genética. Por ejemplo, con sedimentación podemos ver que los más pesados tienen una mayor cantidad de nucleótidos. Por ejemplo, el ARN ribosómico puede ser de 120, 160, 1900 o 480, o sea, no muy grandes. El de transferencia es más pequeño, miren, 75 a 90. Y el mensajero puede llegar hasta 10,000 o 1,000,000 de peso molecular. O sea, si vamos por peso, los ribosómicos son los más livianos, los de transferencia le siguen y los más pesados son los ARN mensajeros. Igual hay diferentes tipos de RNA, ¿no ve? El ribosómico, que es el componente estructural de los ribosomas. El ARN mensajero, que transporta la información, ya vamos a ver la próxima semana. Y el transferente, que es el que vamos a ver la próxima semana también cómo actúa a nivel celular para formar las proteínas. Con esto acabo. Hay muchos métodos para estudiar el ADN. La reacción de Feulgen, la absorción de la luz ultravioleta, la autorradiografía, la electroforesis es la que más se usa también en el laboratorio. Hay un positivo y un negativo y el ADN va de un lado a otro. Ultracentrifugación, fusión de desnaturalización, las curvas de Koch, hibridación de los ácidos nucleicos, el Sound and Blood y la hibridación in situ, digestión con enzimas de restricción, los mapas de restricción, los RFLP, que son Restricted Fragment Length Polimerasa, la clonación del ADN y por último, el PCR y la secuencia de ácidos nucleóticos, o sea, la secuenciación genética. Lo único que quiero que sepan bien es PCR. Y ahora más que hasta el hijo del vecino dice, me echo la PCR, estoy haciéndome la PCR. El hijo del vecino no me interesa que sepa o que no sepa cómo funciona una PCR, pero ustedes sí. Y además en la Facultad de Ciencias Veterinarias desde hace 15 años tenemos PCR y trabajamos con PCR. Amplifica la cantidad de material genético. Ayuda para el diagnóstico la PCR. Eso lo vamos a hablar en la próxima clase con más calma. Pero aquí ya quiero que ya en el práctico dice cómo funciona el PCR. Entonces vean, por favor, les digo lo siguiente. Aunque quisiera decírselos en presencial, pero que quede acá. La PCR puede servir para diagnosticar enfermedades, como lo estamos viendo con el COVID, o para, eso es en la parte de sanidad, o para cuestiones en las que yo he trabajado, que es en el área de producción, determinar la existencia de ciertos genes en el ganado criollo, por ejemplo, o en cualquier animal. Hemos trabajado con el doctor Ariel identificando genes que hacen que la carne sea más tierna. Se llama el gen de la calpaina y la calpastatina. Ya les voy a dar yo también los trabajos para que lean porque es genética. Y hemos utilizado el PCR, hemos hecho un primer, hemos muestreado los animales, hemos sacado el ADN de los animales y hemos determinado si tienen o no tienen ese gen, utilizando el PCR y luego la electroforesis.
Entonces, para eso sirve el PCR. Para lo del COVID sirve, pero a ver, vamos, hay mil y un cosas, mil enfermedades en veterinaria que podemos usar PCR, pero yo les voy a decir una. No, mejor esa. Háganme recuerdo para que les diga en presencial sobre la PCR y el diagnóstico veterinario. Mejor ahí en presencial. Y entonces quiero que que ustedes en un informe me digan cómo funciona el PCR, ¿sí? Que en realidad es amplificar el ADN que se encuentra en una muestra. Por favor, eso vean, PCR. Y lo otro es la secuenciación completa del genoma que se hace con un secuenciador que lastimosamente no tenemos en la facultad. Tampoco lo íbamos a comprar porque es muy caro y no vale la pena. Los más baratos ahora están en $160,000, aunque ahora están bajando a chips de secuenciación, cada vez va a ser más barato. Pero en esa época era absurdo comprar un aparato de $180,000 solo para hacer unos trabajitos de investigación. Por lo tanto, con la PCR hemos trabajado muy bien y de todos los métodos de estudio es el que quiero que ustedes sepan. Investiguen y hagan su práctico. Luego vienen los otros que no vamos a estudiar. ¿Está bien? Hemos terminado eso.